Bueno, en realidad, o sea, es algo que viene desde hace muchos años, o sea, por ahí mi familia, mi abuelo, mi padre siempre decían que sería lindo contar o escribir las historias de la gente que vino a la colonia San Ernesto, porque iban pasando los años y había muchas anécdotas, muchas vivencias de la gente que había venido a San Ernesto y que por ahí se iban a perder en el tiempo. Y entonces eso fue un poco, digamos, el motivador a través del tiempo, porque de esto que yo te digo hace muchos años ya que era esa idea que me decían mi papá y mi abuelo de escribir, fue pasando el tiempo y bueno, tal vez a uno la edad lo va madurando o cosas así que le hacen sentir un poco la necesidad de contar lo que le sucedió a uno mismo o a la familia en tiempos atrás, tiempos pasados. Y eso fue quedando un poco dentro de mí a través del tiempo, esa idea de contar y de escribir algo de la colonia. Y más concretamente, ya por los años 2008, 2009, en San Ernesto se festeja los 100 años de la Congregación San Juan de la Iglesia Luterana, a la cual yo participo, digamos. Y bueno, y ahí me vieron un poco ahí la gente de la iglesia para escribir un poco, que haga algo sobre la historia de la congregación, o sea, cómo fueron los orígenes de esa congregación acá en San Ernesto, como quienes la integraban en su principio, qué cosas se hicieron hasta que se formó la congregación. Y fue así que empecé a escribir sobre ese tema, pero a la vez que iba escribiendo, iba juntando información, datos en la colonia y bueno, viajaba a otros lugares para conseguir información. Se me fue un poco ocurriendo la idea de que sería lindo escribir algo más, no solamente de la iglesia luterana, sino algo más completo de la colonia. Y bueno, en ese momento en esos años, escribí algo, escribí ese tema de la congregación, después fui escribiendo otras cosas de la colonia, pero pasa un tiempo que festejaba los 100 años de la iglesia en el 2009, pasa un tiempo que no seguí escribiendo y en el año 2010, 2011, cuando se empezó a hablar de los festejos de los 100 años de la Escuela Pinocho, fue que nuevamente, digamos, fue un poco el que me impulsó nuevamente para seguir escribiendo y seguir juntando información, y fue que ahí nuevamente me puse, en el año 2011 más o menos, empecé nuevamente a seguir trabajando y bueno, en este año 2013, gracias a Dios, pudimos terminar esta pequeña obra y la presentamos ahí justamente cuando se festejaron los 100 años de la Escuela Pinocho. Y bueno, en principio, digamos, o sea, tratamos de buscar un poco los orígenes de la colonia San Ernesto, o sea, desde el momento que se mensura la colonia allá por los años 1892, en que los dueños de esas tierras en aquellos años hacen mensurar la colonia San Ernesto, seguramente con el fin de facilitar la llegada de colonos para que las puedan poner en producción a esas tierras. Y una característica, digamos, muy particular fue que parte de la colonia en aquellos años fue mensurada como aldea, que era una de las formas típicas, así que en cómo se establecían las comunidades rusos alemanas, ya lo hacían en Rusia, digamos, cuando se establecieron, y cuando inmigran a América, se establecen de la misma forma, o sea, se establecen en grupos, digamos, en donde las casas estaban muy cercanas unas de otras por una cuestión de autodefensa, digamos, que en realidad fue ese el origen. Y entonces seguramente habrán habido contacto con estas comunidades, lo que hace que parte de la colonia se mensura de esta forma. Y bueno, allá por el año 1895 llegan los primeros contingentes de rusos alemanes, y ahí es donde empezamos un poquitito el relato, ¿no? Cómo se componen las primeras corrientes inmigratorias que llegan a la colonia, qué actividades empezaron a hacer por aquellos años, digamos, y luego cómo se va conformando la colonia con otras corrientes inmigratorias, rusos, italianos, franceses que van llegando, digamos, y se van estableciendo también en la colonia, y a su vez que también los grupos de rusos alemanes, algunos quedan, otros se van, vienen otros grupos, o sea que
que fue en ese sentido la actividad bastante movida, ¿no? Después, digamos, hecho un poco la parte histórica, contamos un poco también las actividades, digamos, económicas que se fueron desarrollando a través del tiempo, o sea, desde el principio de la colonia, ya en los años 1895, como les conté en adelante, cómo van cambiando, digamos, las actividades económicas a través del tiempo, o sea, comenzando primero por el trigo, el lino, que fueron el motor, digamos, de estas corrientes inmigratorias en principio, cómo se pasa a otros cultivos, a otras actividades, pasando un poco por el arroz, que digamos que fue una de las actividades económicas más importantes en la colonia San Ernesto por muchos años, y después, así digamos, cómo van apareciendo otras nuevas actividades que hoy por hoy ya van predominando, ¿no? Que son otros tipos de cultivos y otras actividades como la avicultura, la ganadería. Eso un poco en la parte de la actividad económica. Después también un poco a través del tiempo vamos relatando las distintas instituciones que se van, digamos, estableciendo en la colonia, como la iglesia luterana que comentaba hace un rato, la parroquia San Francisco de Asís, de la iglesia católica, digamos, el establecimiento de las instituciones educativas como es la escuela primaria y no hace tantos años la escuela secundaria. También hacemos algunos desarrollos de las juntas de gobierno a través del tiempo, en qué año comienzan a funcionar, digamos, hasta el día de hoy, instituciones deportivas que ha habido en la colonia. Después también pasamos un poco por las actividades comerciales de la colonia, costumbres, y dentro de eso vamos mechando con muchas anécdotas, vivencias, formas de vida de la gente a través del tiempo en la colonia, ¿no? Mucho de esto que yo escribo está documentado, muchas cosas son documentadas, las que pudimos rescatar como documentos que me fueron facilitados ya sea en la colonia, bueno, hemos viajado, hemos andado por muchos lugares buscando información, y también dentro de la historia hay muchos relatos orales, muchas vivencias que me han contado a mí a través del tiempo, digamos, yo por ser un poco también de la colonia, he sido parte, digamos, de esa historia, ¿no? Parte de esa historia, lo que me ha permitido muchas veces, me ha facilitado el relato, ¿no? El hecho de que yo haya vivido en la colonia, entonces me ha facilitado mucho el relato de muchas cosas que han sucedido, ¿no? Y bueno, así es que más o menos fuimos conformando esta historia, ¿no? Bueno, dentro de las anécdotas y los relatos así trato de usar, digamos, personajes en el buen sentido de la colonia, ¿no? Yo creo que todos los lugares así donde uno va, hay gente que se ha destacado o se destaca por algo, porque hace alguna actividad en especial o porque tiene una forma especial de ser. Bueno, dentro de eso, para decirte algunas cosas, por ejemplo, algunos de los personajes ahí que en la colonia, digamos, que yo he rescatado sus cosas, por ejemplo, una actividad muy particular para producir arroces, que nosotros en nuestra zona el arroz lo tenemos que regar con agua, y ese agua lo obtenemos de pozos que se hacen excavaciones en el subsuelo, digamos, y se trae el agua subterránea. Una de las historias que cuento, por ejemplo, es cómo es para buscar el agua, ¿no? O sea, que se utiliza un buscador de agua, que es una persona que, digamos, podríamos decir que es un especialista, así que tiene una técnica muy particular por ahí para detectar en los lugares donde hay agua en el subsuelo, ¿no? Entonces trato de hacer un desarrollo de todo lo que es esa actividad. Otras actividades por ahí que uno trata de rescatar es, por ejemplo, una actividad muy común en la colonia, es por decirte las sierras, una actividad en mi colonia, como en toda la zona rural de Argentina, que es una cosa muy común, son las sierras que un poco se van perdiendo. Hoy por hoy prácticamente ya no se hacen, se tienen otros sistemas hoy por hoy, ¿no? Para trabajar en ganadería, pero bueno, trato de rescatar un poco esas vivencias, lo que es un día de sierra, cuáles son los personajes que hay durante el día, cómo trabajan, cómo hacen sus actividades durante ese día, ¿no?
Otras anécdotas por ahí, bueno, también relacionado un poco a la actividad arrocera, por ahí destaco alguna anécdota de algunos productores, digamos, cómo cuentan sus vivencias en determinados momentos de su actividad, cuando buscan, cuando hacen un pozo. Le cuento de la historia de un productor el día que fueron a probar un pozo de arrocera, los problemas que tuvieron, en fin, cosas así. Después también trato de relatar algunas cosas, tal vez ya de muchos años atrás, los problemas y las grandes problemáticas que tenían la gente en la época de las mangas de langosta, ¿no? O sea, trato de contar o de transmitir de la mejor forma por ahí lo que a mí me ha quedado, lo que me han contado, ¿no? De todas las miserias y lo que era ser asolado por una manga de langosta. Y bueno, así como esas, algunas otras cosas por ahí también que trato de contar, de cosas que pasaron en la colonia, ¿no? Bueno, acá en San Salvador, o sea, lo tienen en la librería Acuarela, eso lo están vendiendo. También el grupo de jóvenes de la congregación El Redentor de la Iglesia Luterana, también ellos, digamos, tienen para la venta libros, y bueno, y yo también por ahí algo está quedando, así que todavía quedan algunos para la venta. Bueno, yo, o sea, lo que digo por ahí un poco con respecto a esto que escribí, le doy las gracias porque esto, si bien fue obra mía el escribir, o sea, yo creo que tuve el aporte de mucha gente de la colonia San Ernesto, todo el mundo, o sea, todas las visitas que yo realizaba, todos los lugares que iba, o sea, siempre fui bien recibido y siempre me brindaron, digamos, toda la información que yo requería para poder llegar a contar esa historia. O sea que una de las cosas grandes que yo digo, o sea, le doy gracias a toda esa gente que ha colaborado conmigo, que ha colaborado con esto, porque es parte de una historia donde todos, digamos, somos parte de ella, ¿no? No solamente yo, ¿no? Así que a todos muchas gracias por esa colaboración brindada.